Muy bien, Julio, acaban de escuchar a Julio Correal, un actor, artista que yo admiro en lo personal porque además de ser un excelente artista, tiene una conciencia de lo que deben ser los derechos del grupo de actores y actrices en Colombia y ha dado esa pelea. Y estoy de acuerdo con Julio, un gobierno que le queda grande garantizar un mínimo vital, una renta básica vital, que le queda grande garantizar la vida, como en Bogotá, Julio. La alcaldesa Claudia López le quedó grande garantizar la renta vital en la ciudad de Bogotá, 140.000 pesos, siendo la ciudad que tiene el mayor presupuesto del país. Pero quiero retomar con Yesid porque yo estoy convencido, Yesid, de que hay que ganar en primera vuelta, Yesid. Y lo he dicho a lo largo y ancho de este país en el recorrido que vengo haciendo por Colombia, porque ahorita se activan las campañas de desprestigio, de donde el Centro Democrático digamos, da clases, tiene maestría en las campañas de desprestigio, pues eso fue y así ganaron el plebiscito contra la paz, lo dijo el gerente del plebiscito, yo no lo estoy inventando, y viene una campaña de desprestigio contra el sector alternativo, contra Gustavo Petro, contra varios de los líderes de la Colombia humana. Viene también una campaña de desprestigio y la posibilidad, lo voy a decir, creo que tengo que decirlo, la posibilidad se abre de la eliminación física de líderes. Yo escuché a un señor que se viste de negro, que vive en Miami, diciéndole que de cualquier forma iba a evitar la llegada a ser gobierno de Gustavo Petro, de un gobierno progresista en Colombia. Y ese personaje que se viste de negro allá en Miami, eh, que al final del día para mí es un criminal, estuvo detrás de la iniciativa mercenaria contra Maduro en Venezuela. En fin, ¿por qué hay que ganar en primera vuelta, Jessy García? ¿Y cómo hacemos para convencer a más gente? Y cuéntenos si usted tiene buenas noticias de decir quién más viene a conformar el pacto histórico, Jessy. Gracias, Holman. Yo creo que hay una extraordinaria recepción frente a la tesis del pacto histórico. Yo quiero precisar que el pacto histórico, como dice Julio, no es de izquierda. El pacto histórico es de centro izquierda. Aquí son bienvenidas todas las fuerzas de centro que quieran ponerse de acuerdo en elaborar en una primera etapa una lista conjunto al Senado y listas conjuntas a la Cámara que den mayoría en los cuerpos legislativos a los sectores alternativos, a un acuerdo programático que contenga todas las reivindicaciones que Fabiola y Julio han expresado aquí y con las cuales compartimos. Y en segundo lugar digo esto, la segunda etapa, si podemos ponernos de acuerdo en una lista unitaria, es ponernos de acuerdo en una táctica hacia la campaña presidencial. Holman, no tiene sentido repetir el camino equivocado del 2018. En el 2018, en la primera vuelta, si sumamos los votos alternativos, hubiéramos derrotado a Iván Duque. Pero no lo hicimos porque no hubo voluntad política. Gustavo Petro ofreció una consulta que fue rechazada. Ay, no se puede rechazar. Nosotros, desde el verde o fuera del verde, tenemos una posición política. Una consulta sin vetos, sin exclusiones, con acuerdo programático mínimo antes de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones para que si vamos unidos, el centro, la izquierda, la fuerza alternativa, los liberales, los progresistas, los socialdemócratas, ganemos en primera vuelta. Una segunda vuelta es supremamente riesgosa. ¿Quién pone de acuerdo después que hay dos candidatos alternativos y uno necesariamente tiene que salir derrotado? Porque yo creo que el uribismo pasa a segunda vuelta.
ese derrotado va a respaldar al que ganó por el hecho de haberlo dicho antes, sin siquiera un acuerdo programático. Eso es un error político. Y la situación de Colombia es tan grave es que no podemos cometer errores. Se necesita la unidad antes de la primera vuelta. Y que gane, vuelvo y lo digo, en esa consulta aquel candidato o candidata que tenga la mayor recepción en el corazón y en la cabeza de los colombianos. Holman, nosotros Acaban de fuimos escuchar fundadores ustedes a del... Yesid García, líder del partido del PTC, del histórico Partido de los Trabajadores de Colombia, quien hacía parte de la Alianza Verde y está diciendo hay que estar ya en el pacto histórico por varias razones, porque hay que ganar en primera vuelta, porque el pacto histórico representa y quiere sacar adelante las transformaciones sociales por tanto tiempo postergadas en Colombia. Y se está en esa tarea, y que ojalá los verdes vengan, y que ojalá los sectores liberales como Humberto de la Calle, los sectores liberales más progresistas, vengan y hagamos una consulta antes de la primera vuelta, para ganar en primera vuelta, para que sea el triunfo contundente. Porque aquí sabemos, hay una investigación en la Fiscalía, cómo en segunda vuelta entraron dineros del narcotráfico, dicen las interceptaciones hechas por la Fiscalía y el papel que jugó el Ñeñe Hernández. Y entonces eso puede volver a ocurrir, y por eso decimos, yo soy de los que digo y estoy diciendo, de norte a sur del país, desde el Cabo de la Vela a Buenaventura, con todos los amigos progresistas con los que me he reunido, hay que ganar en primera vuelta. Y para ganar en primera vuelta hay que hacer apostolado y catequesis progresista, digo yo, salir a convencer. Salir a convencer. Y en eso, cuando digo esto, hago un paréntesis aquí, ya me están llamando la atención aquí internamente, para decirles, por favor, suscríbanse al Tercer Canal, hagan aportes. Gracias a sus aportes estoy en medio de esta carretera, dirigiéndome a Ituango precisamente, allá donde queda Hidroituango, porque nuevamente están los desplazamientos. Y necesitamos que más gente se afilie al Tercer Canal, que hagan sus aportes y en este momento de la transmisión compartan la transmisión que estamos llevando aquí a cabo en el Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy hablando de que sigue llegando la gente, empieza a haber yo creo que se inicia la ola, la avalancha de adhesiones, de afectos, de amor, de gente que quiere transformar a Colombia y que ya dijo, ya esto estuvo bueno, es acá, en este momento, ahora, y no podemos repetir los errores del pasado. Fabiola, ¿qué tenemos que hacer para convencerte que estés acá en el pacto histórico? Yo conozco las comunidades, sé que tienes que llegar a un consenso, que sea una decisión de tu gente, el resguardo de calderas, en fin. ¿Cuándo tendríamos esa buena noticia de tenerte aquí en el pacto histórico, una mujer que yo admiro como Fabiola y que ojalá hiciera parte también de esa lista al Senado, de esa lista de convergencia histórica por la transformación de Colombia? Adelante, Fabiola. Pues bueno, agradezco infinitamente las posibilidades que me dan de entrar a participar en este escenario, en este juego electoral político. Me parece interesante. Pues yo lo único que aspiro es que, bueno, por un lado, esperar la decisión de las comunidades y de otro lado es pues ver el proyecto político que pudiésemos nosotros en unidad construir todas, ojalá los victimarios, las víctimas que somos de una u otra razón. Por ejemplo, las víctimas del sistema de salud, ellas no tienen la voz, no hay una representación para exigir por todo lo que ello implica. Entonces, esos son uno
más de cientos ahí acongojados sin poder decir ni una A. Entonces creo que es el momento, yo creo que estos son los momentos para empezar a construir un proyecto político de unidad que abarque a cada uno de las personas, de los dolientes, en fin, de todas las personas que queramos un cambio por Colombia, un cambio a a este monopolio, digámoslo así, al monopolio por el pensamiento, nos están acorralando con las formas diversas de la economía incluso, nos están imponiendo una economía, un producto de consumo único, la diversidad en los campos están acabando, en fin, o sea, hay muchas cosas en las que nosotros debemos empezar a tocarle el alma a los colombianos para que esos que nunca han salido a votar, pues salgan y pronuncien y que no se dejen comprar, porque el problema es eso, o sea, la gente se deja comprar todavía por unos cuadernos, por unos colores, por un bulto de cemento, todavía eso se ven en las comunidades lejanas, periféricas del país, y yo creo que hay que llegar allá. Debemos cristianizarnos, digámoslo así. Los cristianos son los únicos que casi no, van de casa en casa a promover la palabra. Entonces ahora vamos de casa en casa a promover la palabra por el derecho a la vida, por el derecho a un medio ambiente, por el derecho a unos alimentos sanos, por el derecho a tranquila, por el derecho a un medio ambiente, a un aire limpio. En fin, o sea, son estas cosas las que hoy de verdad nos obligan a que hagamos unidad, unidad por la vida. Definitivamente es por la vida, sin mezquindades. Entonces, en este momento del apogeo del gran capital que va monopolizando todo, pues la única solución que nos queda es unirnos todos aquellos que tengamos un pensamiento diverso y alternativo y especialmente en defensa de la vida. Yo creo que si hay ese tipo de acciones, pues sin duda alguna nosotros vamos a ser de una manera colectiva partícipes del pacto histórico, ¿no? Y yo creo que se puede lograr y lo podríamos lograr dependiendo de la democratización, de la participación, ¿no? Yo estaría pensando como en esa dirección. Miren qué bonito lo que acaba de decir Fabiola con esa claridad que la ha caracterizado siempre. A mí en particular me encantaría que Fabiola Piñacue estuviera en esa lista al Senado, fruto de una convergencia histórica para la transformación de Colombia. ¿Y cómo le sale de bonito a Fabiola algo que yo he venido diciendo, pero de otra forma le sale y le queda más bonito a Fabiola cuando dice, vamos a llevar la palabra de casa en casa, vamos a llevar la palabra de casa en casa, que llegó la hora de que la vida se respeta, que las diferencias se respetan en Colombia. Vamos a llevar la palabra de que hay que transformar en Colombia para que sea un pacto por la vida y para la vida, para que en Colombia se respete la vida, y para que en Colombia se respete la vida, tenemos que hacer las transformaciones que está pidiendo la gente. Una salud digna, una educación pública, gratuita y de calidad desde el jardín, la primaria, el bachillerato y la universidad, sobre todo en Colombia. Claro que se puede. Hace 2, 3 años dijeron que no se podía, pero ¿cómo se iba a poder garantizar una universidad gratuita cuando Hidroituango se tragaba 4 o 6 billones de pesos en corrupción? Por eso es que no hay universidad gratuita en Colombia. Porque sacan adelante un proyecto de infraestructura como el metro elevado sin estudios que ya se ha tragado más de 10 billones de pesos, o proyectados están. Entonces ha llegado la hora de transformar a Colombia. Como dice Fabiola Piñacue, de casa en casa, llevando la palabra de que llegó la hora del programa popular de gobierno de transformación nacional por la vida. Julio, sigo contigo, Julio.
¿Cómo se vive, cómo está el ambiente en el mundo de los actores? ¿Cómo se ha recibido? Tú decías que estaban aquí otros amigos que firmaron la carta que circuló en las últimas horas de apoyo al pacto histórico, donde estaba ese gran actor, poeta, teatrero, Carlos Atizábal, una decana del teatro, luchadora, combativa, resistente, digna mujer como Patricia Ariza, y bueno, y tantos hombres como tú y mujeres. ¿Qué se vive en el ambiente de la actuación, de la cultura? Porque yo soy un convencido de Oti, que métete al las tercer canal. vanguardias políticas y sociales en el mundo son lideradas siempre por el campo de la cultura. Adelante, Julio. Pues yo creo, yo hago parte de un chat que es muy grande de la comunidad teatral del país y realmente el ambiente que se ha visto ahí es muy favorable al pacto histórico. Y yo creo que en esto hay que tener en cuenta lo siguiente y es que aquí se va por un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito mayor? Dejar atrás esta historia que hemos estado viviendo. Yo me devuelvo en este momento al año 2014, cuando Juan Manuel Santos pierde en primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga. Los primeros que salen al ruedo a decir que había que votar por Juan Manuel Santos en segunda vuelta fueron dirigentes de izquierda. Iván Cepeda y otros dirigentes del Polo Democrático fueron los primeros que salieron a apoyar. Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, permitió que muchos de sus dirigentes en esa época que ocupaban cargos en la alcaldía salieran a realizar esa labor para buscar que Santos ganara esa elección, porque ¿cuál era la idea? ¿Cambiar el modelo? No, en ese momento el propósito era que se pudiera consolidar el proceso de paz, que no se perdiera lo que se había avanzado. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien claro acá. ¿En torno a qué? A que esto no es un pacto alrededor de la figura de Gustavo Petro o alrededor de la de Alexander López u otro candidato. No, esto es un pacto que va como haciendo una invitación y así como hay otro sector que se ha estado reuniendo, donde está Jorge Robledo, donde está Angélica Lozano, donde está Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, creo que debemos es abrir caminos de unidad para lograr ese propósito mayor. En mi trabajo como sindicalista, ¿yo qué he aprendido? Uno puede tener unas grandes metas establecidas en un pliego de peticiones o en un proyecto de ley, pero estas cosas toman tiempo y las grandes transformaciones toman tiempo y hay que ir alcanzando metas. Y una primera meta es sacar del poder a este grupo que nos está mandando hoy por hoy, que como muy bien lo señala Piedad Bonet en una columna de 8 días atrás en El Espectador que se llamaba Ver Venir, es pues una nueva expresión del fascismo, como se vio con Trump en Estados Unidos, o como se ha visto con Bolsonaro en Brasil, o como se ha visto con otros dirigentes. Allá al fondo lo que se ve en ese sofá, a propósito de esto, de confluencia, de unidad y de saber a cuánta gente se puede abarcar, está la biografía de Nelson Mandela, que es un libro que he estado leyendo. Y algo que es muy atractivo es ver cómo un dirigente de este calibre, que padeció la represión y lo que fue el apartheid en carne propia, que duró 27 años en prisión, siempre estuvo pensando en un proyecto africano incluyente que cobijara no solamente a las comunidades negras, sino que también pudiera cobijar a blancos, indios, a todos los que estuvieran en contra de esa política terrible que representaba el National Party, que fueron los que crearon el apartheid. Entonces creo que aquí tenemos que tener muy claro dónde está ubicado nuestro National Party al que queremos enfrentar y cuáles fuerzas podemos reunir acá. Yo creo que en el gremio nuestro hay buen ambiente. Obviamente hay gente también que
puede moverse hacia otros sectores, pero creo que sí hay un gran ambiente, no solo en torno a este pacto histórico, sino que a este pacto histórico sea cada vez más amplio y que se logre esa meta, y es que en el año 2022 logremos iniciar un camino de transformación en donde la paz y la vida estén por encima como valores fundamentales.